Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un programa más de su servidor Gerardo de la Huerta, esto que es opinión en serio para todos ustedes. Gracias por acompañarme, gracias por su apoyo, por su preferencia y sean bienvenidos. Bueno, hoy quiero comenzar porque ya van a iniciar las campañas ya formales, después de años que lleva López Obrador haciendo campaña, ya de manera oficial inician las campañas. Vaya, qué lamentable que nos tengan así a los mexicanos, a puro show, pero bueno, esa es la realidad. Y bueno, pues le hicieron una entrevista, más bien dos entrevistas a Claudia Sheinbaum, y en las dos, pues salió a mentir, pero ¿qué es lo que está diciendo Claudia Sheinbaum que es mentira? Pues lo mismo que presenta López Obrador en sus mañaneras. Aquí debemos dejar bien en claro la manera en la que quieren, hacer creer que están bajando los homicidios en México. Los datos del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dan cuenta de que son más de 170,000 y todavía falta lo que reste de este año, que inclusive ha sido muy violento lo que es enero y febrero. Falta ver cómo va a terminar este 2024. Y aún así, sin contar lo de este de 2024, son más de 170,000. Ese es el número de acuerdo al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y lo que no menciona nadie en los debates que luego tiene ahí Fernández Noroña, con Kenia López Labadán, con la representante de Movimiento Ciudadano en varios programas, en programas como el de Azucena Oeste y otros programas. Aquí lo interesante está en cómo lo quieren manejar. Fíjense, esto recuerda cuando Jorge Ramos, con números del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, le presentó a López Obrador, como inclusive ya en el sexenio de López Obrador había ya más muertos que inclusive con Calderón, con Peña Nieto. Y López Obrador le dijo así, fíjense, le dijo así, y lo recuerdo muy bien porque aquí lo presenté, le dijo, una cosa es cómo ves los datos tú, y otra cosa es cómo consideramos nosotros que deben presentarse. Y eso es lo que está haciendo toda la gente de Morena. Eso es lo que están haciendo los voceros de Claudia Sheinbaum en este momento, ¿sí? No importa que el número de asesinatos que reportados por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿sí?, es altísimo, no importa eso. Ha bajado 20% los homicidios. No, el propio López Obrador lo ha manejado así, erróneamente, pero lo ha manejado así, de que ha disminuido la tendencia. Una cosa es la tendencia y otra cosa es el número de fallecidos. Y el número de fallecidos es mayor, aunque la tendencia haya disminuido según ellos. Sí. ¿Por qué digo que según ellos? Porque aquí ya les demostré les presenté las pruebas hace unos programas de cómo en la propia tabla que presenta López Obrador para justificar y decir que han disminuido los homicidios en México, mezclan datos del INEGI con datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. No es lo mismo hacer una estadística que los datos reales que reportan las agencias de los ministerios públicos del país. Pero eso no lo puntualiza López Obrador en la mañanera y tampoco su gente. Entonces, de acuerdo a López Obrador, lo que ha disminuido es la tendencia. Bueno, pues toda su gente en debates y en todo lo que quieran, uno de ellos es Fernández Noroña, dice que han disminuido los homicidios 20%. Eso a todas luces es una tremenda mentira, brutal mentira. ¿Por qué? Porque el número de homicidios es el más alto. Está ya por encima y va a cerrar más alto que el de gobierno de Peña Nieto y que el gobierno de Calderón. El número de homicidios. Que la tendencia, que lo que quieran, eso es parte del show que hay que armar para engañar a la gente, para aplicar lo que dijo el presidente, cómo nosotros consideramos que debe presentarse, pero no por bienestar del país y de la información, sino para la campaña. Eso es todo el borlote, ¿sí? López Obrador le molesta que haya periodistas, que haya medios, que haya gente, ¿sí?, que más allá de sus dichos de la mañanera, se ponga de veras a hacer la comparación de datos duros.
Que eso es lo que precisamente hizo Animal Político respecto a los dichos de Claudia Sheinbaum, que simplemente están siguiendo lo que dice López Obrador. Simplemente están en esa idea. López Obrador dice que la tendencia disminuyó 20% y ellos le echan diciendo que ha disminuido los homicidios en México 20%, cosa que es una reverenda mentira, pero aún así, como lo hicieron los de Animal Político, comparan los datos oficiales para demostrar. Estamos a un día, que creo que ya hasta ahora que ya esté publicado este video, ¿sí? Ya es el 1 de marzo, que es el inicio formal de las campañas, y lo que hace Claudia Sheinbaum es mentir. Todavía no inicia la campaña, ya está echando mentiras. Claro, esperando que la gente simplemente lo que ellos dicen es, y no se pongan a investigar y a hacer comparación y a ver los datos del propio gobierno. Miren esto para que quede bien más claro. En la elección del 2012 había más violencia, dichos falsos de Sheinbaum en entrevista con Fórmula. Sí, como ya ante la situación de que ya no se puede, de que hay un punto en el que en el que ellos mismos consideran, ¿sí?, que ya se puede rayar en una exageración de mentira, pues el siguiente paso es decir que pues antes estaban peor las cosas. ¿Sabes qué? Que el presidente López Obrador prometió pacificar México y no lo hizo, pero antes la violencia era peor. Así. Que López Obrador prometió acabar con la corrupción. ¿Sabes qué? Que hay corrupción hasta de los hijos del presidente. Pero la corrupción antes era más, antes imperaba. Aquí les presenté un video de cómo López Obrador reconoció que todavía hay corrupción, pero antes imperaba. Entonces, ante ya no poder negar la realidad, porque ya sería de plano ya más que burla al pueblo, ¿no? Entonces lo único que se tiene que hacer es poner que antes estaban peor las cosas. El hecho que no se debe perder de vista es que el presidente no cumplió. Nada más. Fíjense, vean esto. Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, realizó afirmaciones falsas en el tema de seguridad en 2 de las 4 entrevistas que concedió a Grupo Fórmula. Ambas entrevistas ocurrieron en la mañana y por la tarde del 27 de febrero de 2024. Entonces estamos hablando de 2 días. De 2 días de que iniciara la campaña, porque dije yo uno. Bueno. En el programa de Ciro Gómez Leiva por la mañana, aseguró que en la elección del 2012, fíjense, había más violencia que ahora. Pero actualmente los homicidios dolosos son más, de acuerdo con cifras absolutas, no tendencias, sino con cifras absolutas, ¿sí? E incluso tomando en cuenta el número poblacional. Además, hay más aspirantes a puestos de elección popular asesinados en este proceso electoral que los que hubo en 2012. Así de fácil. Fíjense. Luego, en la entrevista de Joaquín López Dóriga, el aspirante a la presidencia de la República, dijo que existía una disminución de 20% en los homicidios durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. El propio presidente de las mañaneras ha hablado de una disminución del 20% en la tendencia. En la tendencia. Pero como dice el presidente, una cosa es los datos y otra cosa es cómo consideran ellos que deben presentarse. ¿Y cómo deben presentarse? Que la tendencia hay que ponerla como disminución de homicidios para efectos de campaña, ¿sí? Fíjense. Sin embargo, el porcentaje de reducción es menor. No obstante eso, es menor cuando van a comparar los años. Ahorita van a ver. Es menor de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Fíjense, aquí mismo está diciendo el porcentaje de reducción. Es lo que ya investigaron ellos. Claudia Sheinbaum dijo que existía una disminución de 20% en los homicidios. Lo que aquí investigaron ellos es el porcentaje. ¿Sí? El porcentaje, que es lo que según López Obrador la tendencia ha disminuido, porque está hablándose de los porcentajes. Fíjense bien. El Sabueso consultó al equipo de comunicación de Claudia Sheinbaum sobre las fuentes de información por las cuales llegaba a esas afirmaciones, pero al momento de la publicación no ha obtenido respuesta. O sea, se quedan callados. Antes dijeran los del Sabueso que no salió Claudia Sheinbaum o Fernández Noroña o López Obrador a publicar sus teléfonos celulares, porque lo mismo hizo el presidente. Esa situación la hizo el presidente con la periodista del New York Times.
No le contestó, hizo pública la carta para victimizarse y de paso publicó de manera ilegal el teléfono de la periodista. Fíjense bien, en la elección del 2012 había más violencia que ahora. Vámonos a los datos duros, que es lo que está manejando el medio de Animal Político. Claudia Sheinbaum dijo a Ciro Gómez Leiva que está confiada en que va a haber una elección pacífica y una fiesta por la democracia. ¿Tú consideras que la elección del 2012, así dice, tú consideras que la elección del 2012, después de la guerra contra el narco, donde había más violencia, mencionó el aspirante presidencial, no había más violencia, le cuestionó el periodista? Sí había más violencia, insistió la candidata. Sí había más violencia. El Sabueso revisó los datos y encontró que, de acuerdo con datos del INEGI, en 2012 se cometieron 25.967 homicidios dolosos, mientras que en 2022, último año con cifras disponibles, la cifra fue de 33.287. Fíjense, ¿eh? Es decir, que se cometieron 7.320 homicidios más que en el proceso electoral del 2012. Asimismo, al considerar el aumento poblacional entre ambos años, tenemos que mientras que en 2012 la tasa era de 22 homicidios por cada 100,000 habitantes, en 2022 la tasa fue de 25.6, un aumento de 3.6 en 10 años. De igual manera, si consideramos los datos del secretariado, aquí ya no son los del INEGI, sino del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aunque con metodologías distintas, ese dato es muy importante, aunque con metodologías distintas. ¿Por qué son distintas? Bueno, porque tenían una metodología en aquellos años y obviamente con la 4T la metodología ya es otra. Y ya sabemos cuál es la metodología de la 4T, la que dijo el presidente. ¿Cómo nosotros consideramos que deben presentarse? Esa es la metodología. ¿Sí? Fíjense. Y aún así no les alcanzó, porque vean, a pesar de que las metodologías son distintas, encontraron que en 2012 se cometieron 21.459 homicidios dolosos, mientras que en el 2023 la cifra fue de 29.667. Es decir, 8.218 casos nuevos y un incremento en la tasa de homicidios de 4.7 en 11 años. Fíjense, por otra parte, hubo un saldo de 13 candidatos asesinados y secuestrados entre 2011 y 2012, de acuerdo con el reporte Evaluación de la elección 2015, contexto, calidad y resultados de Integrafía. Mientras que en el proceso electoral actual, ¿sí?, previo al inicio formal de las campañas, 17 personas que aspiraban a un cargo de elección popular en las elecciones del 2024 han sido asesinadas entre el 4 de junio de 2023 y el 7 de febrero de este año, como menciona el reporte sobre violencia política de la Agencia Laboratorio Electoral. Un análisis también muestra que se han reportado al menos 50 casos de violencia electoral, de los cuales 33 son asesinatos de políticos, 11 atentados, 4 secuestros o desapariciones y 2 casos de amenaza grave. Así que también mintió, pues a fin y al cabo, si miente el presidente y millones siguen aplaudiéndole, pues no hay que seguir la mentira para que los millones sigan aplaudiendo y votando. Así de fácil. Miren, homicidios no disminuyeron 20%. Fíjense. Claudia Sheinbaum fue cuestionada en López Dóriga en Fórmula sobre la violencia y política pública en seguridad. La candidata respondió que con respecto al indicador de homicidios es importante la tendencia. Fíjense, ella está diciendo la tendencia, porque podría ir creciendo. ¿Sí? Aquí hay una disminución del 20%. Entonces, hay disminución. Eso es importantísimo, afirmó. Sin embargo, de acuerdo con las cifras recientes publicadas por el INEGI y al comparar el primer trimestre del 2018 con el de 2023, en realidad la reducción de homicidios dolosos fue de 15% y no del 20%. Aquí están los datos y es la fuente que elaboró con información del INEGI. Aquí está. En 2018 fueron 17.772. En el 2023, 15.082.
Fíjense, al tomar en cuenta los datos del secretariado, o sea, ya los datos de las denuncias en ministerios públicos, o sea, el dato real, no el de encuestas, al tomar en cuenta los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es posible hacer una comparación de años completos. Y en este caso se observa una baja del 12% en los homicidios dolosos y no el 20%, como dijo Sheinbaum durante la entrevista. Aquí viene, homicidios dolosos cometidos en 2018 y en 2023, si se hace la cuenta, da 12%. ¿Sí? Había 33,000, hubo 33,737 en 2018 y mientras en 2023 hubo una reducción del 12% y no del 20%. Fueron de 29,675. Así. Y también esta fuente elaboró el sabueso de Animal Político con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Sí? No obstante que el show es usar la tendencia, que es la que ha disminuido la tendencia, no la cantidad. Ellos salen a decir que es la cantidad, que los homicidios han bajado cuando los propios datos están demostrando y van a terminar demostrando que terminó con más homicidios dolosos el gobierno de López Obrador por encima de los de Peña Nieto y muy por encima de los de Calderón. Pero bueno, ya sabemos la idea de todo esto. Hay que echarle la culpa a los del pasado. Hablan ellos sin recordar, por supuesto, porque no les conviene, ¿sí? Sin recordar que fue el presidente López Obrador el que aseguró que en 6 meses iba a pacificar México. Pero eso no hay que decirlo para nada. Hay que hacer lo que hace Fernández Noroña, de agarrar y meter que sus datos y que sus cosas, y enojarse y decir que lo interrumpen y hacerse la víctima en los debates según el que quiere debatir. O de plano mejor se va, como hizo en el INE y como hizo en un debate, precisamente en un programa de Azucena Uresti, que tuvieron que meter a otro, que siguió con el mismo rol y con el mismo show, ¿sí? O sea, porque de eso es de lo que se trata toda la 4T. Simplemente se trata de seguir engañando a la gente y de seguirle inyectando la idea, ¿sí? Seguirle inyectando la idea de que las cosas se han hecho bien y que los males y los problemas simplemente son efecto de la herencia, son cosa de herencia. Perdón, López Obrador no le tocó, como ellos dicen, ¿sí? No le tocó enfrentar la herencia de Calderón. Ojo con eso. No fue López Obrador al que le tocó. Él fue el que buscó 3 veces llegar a la presidencia de México. Él fue el que estuvo duro y dale haciendo campaña, yéndose por todo el país, claro, cobrando 50,000 pesos al mes, que nunca mencionó cuando estaba haciendo esas giras para conocer las necesidades del pueblo. Nunca dijo que lo hacía ganando 50,000 pesos al mes, tal y como se acordó en el Zócalo en una asamblea informativa. De eso no hay que recordarle a la gente, porque debe quedar la idea de que él por su esfuerzo, él por el pueblo lo hizo, cuando en realidad estaba ganando su buena lana, 50,000 pesos al mes, desde ese tiempo de las asambleas informativas en el Zócalo. Porque de eso se trata, ¿sí? De eso se trata. Hay que pintar como que ellos son los que luchan por el pueblo, pero ¿cuál? Luchan por tener ellos sus privilegios, por el quítate tú, privilegiado, para ponerme yo. Eso de la austeridad, dígame si con lo presentado ayer en el reportaje de Latinos, que da cuenta del edificio que se hicieron la secretaria de Gobernación y la ahora encargada del ISSSTE, que son hermanas, siendo que había prometido a López Obrador acabar con el nepotismo. Y todavía dicen que es falso, que ellos mienten y que engañan, que todo es una campaña de bots pagados. Así es el descaro, de veras, con esta gente de la 4T. De veras que sí es tremendo. Bueno, ok, vámonos de volada con este otro tema rapidito. Miren, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un reporte en el que da cuenta que gracias a que se derogó la ley eléctrica que impulsó y que aprobaron la gente del clan de López Obrador en cuanto a la industria eléctrica, ¿sí? Esta ley eléctrica de López Obrador, pues que el hecho de que se haya ya derogado,
¿sí? Por decisión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues evitó que en México se diera el problema de enfrentar pues la controversia presentada por Estados Unidos y por Canadá, ¿sí? Por cuestiones de los acuerdos del TEMEC, esta controversia que hubiera traído un problema por sanciones económicas a México, por no respetar los acuerdos del TEMEC. ¿Sí? A grosso modo eso fue lo que comunicó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pues obviamente no les pareció lo que dijo la Suprema Corte. ¿A quiénes creen? Pues a las ministras ad hoc de López Obrador. ¿Sí? Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz. Y salieron a externar un comunicado en el que da la casualidad que, para no variar, mienten. Sí. Digo yo para no variar porque pues ese es el común de la cuarta transformación. Mentira, show y engaño y nada más. Fíjense esto. Ministras rechazan comunicado de la Suprema Corte sobre ley eléctrica. Falso que el fallo impactara en controversia de Estados Unidos y Canadá contra México. Fíjense esto, es falso que el fallo de la segunda sala de la Corte contra la ley eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador impactó de manera decisiva en la controversia que Estados Unidos y Canadá interpusieron contra México por el cambio en su política en el sector, aseguraron las ministras Lenia Batres, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel Moza. Fíjense bien, en un pronunciamiento conjunto emitido este jueves, el bloque de ministras identificada con el Ejecutivo Federal expresaron su inconformidad hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabezada por la ministra Norma Piña, por la tarjeta informativa que emitió ayer, en el que presumió que el amparo otorgado por la segunda sala no solo benefició a empresas del sector energético, sino que derivó en que se dejó sin efecto la controversia y se evitó una condena económica de grandes dimensiones. Fíjense lo que señalaron las ministras de López Obrador. Señalaron que la propia titular, que la propia titular de la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro, explicó, eso es lo que están diciendo ellas, fíjense, en conferencia de prensa el 27 de febrero pasado, está, que desde octubre, esto es lo que según ellas dijo la Secretaria de Economía, fíjense, que desde octubre de 2023 se acordó con el gobierno estadounidense dar por terminadas las diferencias en materia energética y que solo está pendiente la publicación del memorándum de entendimiento para hacer oficial el retiro de la consulta promovida en el marco del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Según ellas, eso dijo Raquel Buenrostro. Bueno, pues gracias a que, como les digo, habemos mexicanos que vamos más allá de lo que nos quieren poner, la 4T y el gobierno, pues podemos descubrir la verdad de las cosas. Miren, lo que dijo textual, y aquí viene en una nota, ¿sí? Aquí fíjense lo que dijo textual la Secretaria de Economía, para que vean que no es lo que están diciendo las ministras. Fíjense, y es la Secretaria de Economía de López Obrador. Fíjense lo que ella dijo. En octubre de 2023 acordamos que íbamos a hacer un memorándum de entendimiento para bajar la consulta. ¿Sí? Se elaboró un borrador y desde octubre lo tienen ellos. Fíjense, desde octubre lo tienen ellos. No hemos recibido comentarios, ni nos han dado reunión para darle seguimiento. Esperamos que no sea otra de las cosas que brinque después por las elecciones. Nosotros ya dimos por concluido ese tema. Eso fue lo que declaró. Nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre lo que están diciendo las ministras? Según las ministras, aquí dice, señalaron que la titular, Raquel Buenrostro, en conferencia de prensa del 27 de febrero pasado, que desde octubre se acordó con el gobierno estadounidense dar por terminadas las diferencias en materia energética. No, ella misma está diciendo nosotros, o sea, el gobierno mexicano lo dio por concluido. En ningún momento Estados Unidos ni Canadá han declarado
y han dado por terminado este asunto. ¿Estuvieron de acuerdo en qué? ¿En qué? No en retirar la controversia. Aquí mismo lo dice la secretaria, en hacer un memorándum de entendimiento para bajar la consulta. Se elaboró el borrador y desde octubre lo tienen ellos. No hemos recibido comentarios, ni nos han dado reunión para darle seguimiento. O sea, es falso que ya se concluyó, es falso que ya se dio por terminada esa controversia. Fíjense, esperamos que no sea otra de las cosas que brinque después por las elecciones. Nosotros ya dimos por concluido este tema. Nosotros, no ellos. Y las ministras lo que están diciendo es que según ellos ya lo dieron por concluido. Fíjense. Que desde octubre se acordó con el gobierno estadounidense dar por terminadas las diferencias en materia energética. Eso no es cierto. Acordaron hacer un memorándum de entendimiento y todavía no se ha hecho ni el memorándum, ni han tenido respuesta. Quien ha dado por concluido el asunto es el gobierno mexicano, no ellos. ¿Se fijaron? Ahí está la mentira. Fíjense cómo ellos son los que, siguiendo los lineamientos de López Obrador, de otra cosa es como consideramos que deben presentarse los datos y las cosas. Una vez más queda demostrado. Efectivamente, si ya de manera oficial, al margen de que salga o no ese memorándum, ¿sí?, que lo avale Estados Unidos y Canadá o no ese memorándum, el hecho de que se haya derogado, se haya echado atrás esa ley eléctrica por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya impide que haya materia. Aunque no haya memorándum, ya esa controversia ya no puede continuar porque ya no hay materia de juicio para la misma. La decisión de la Suprema Corte efectivamente pone un punto final en esto, pone un punto final decisivo a esa controversia que pretendían meter de la que estaba manejando Estados Unidos y Canadá por el TEMEC. Ya se pone punto. Si ellos continuaran con la controversia, ya no puede valer. ¿Por qué? Porque como ya fue derogada esa ley de manera oficial por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya no hay materia. Ya no hay materia. No hubo nunca un anuncio del gobierno estadounidense, ni del gobierno de Canadá, anterior a esta decisión de la Suprema Corte, y porque hasta la fecha no lo hay, de que hayan decidido ya dejar ese asunto de la controversia con México. Ni siquiera hubo ese anuncio oficial por parte del gobierno de Estados Unidos y el de Canadá. No hubo nada. Pero nosotros hay que componerle, porque aquí este tipo de comunicado y este tipo de inconformidad de las ministras, pues es para seguirle dando a tole con el dedo a los aplaudidores y a los adoctrinados y a las pobres víctimas inocentes que no son capaces de investigar bien la información y que se creen todo lo que el López Obrador y su clan manipulador les dice. Así de fácil y de rapidito. Ya ven ahora con lo que salió López Obrador, ¿no? De decir casi que fíjense, un tratado, el TEMEC no es más que la continuidad del Telecán que se firmó desde aquellos tiempos de Salinas de Gortari. O sea, es la continuidad. Nada más que un tratado ya actualizado. ¿Sí? Obviamente ya actualizado, condiciones ya actualizadas, pero es lo mismo. Canadá, Estados Unidos y México, en materia de tratado de libre comercio, pues han sido socios comerciales desde aquellos tiempos que se firmó ese tratado. O sea, desde allí ha habido ese tratado es el que ha afianzado, por decirlo así, ¿sí?, la sociedad, pues, entre los tres países, ¿no? Se supone, o sea, están bajo ese tratado, ¿sí?, las relaciones comerciales de los tres países desde aquellos tiempos. Lo que se hizo con el TEMEC, pues es hacer un nuevo tratado ya actualizado y todo. Eso fue lo que sucedió. Al que él tenía que acabarse algún día, pues que siga habiendo la continuidad de la relación comercial entre los tres países, ahora con un nuevo tratado que se llama TEMEC, pero que para el caso viene siendo lo mismo. Y no obstante eso salió López Obrador a decir
por la decisión que tomó el gobierno de Canadá de pedir ya visa a los mexicanos, salió López Obrador a decir pues que gracias a él Canadá forma parte del TEMEC. O sea, es el colmo la manera de cómo se hace el show y el engaño para seguir engañando a los que les encanta a ellos engañar, ¿no? ¿Sí? Bueno, otro tema que me llamó mucho la atención y que por lo menos deja una expectativa interesante que habrá que ver qué sucede, es esto que dijo Anabel Hernández, ya saben, con respecto a todo esto que ha venido saliendo, de estas, digámoslo así, de estas investigaciones indagatorias, de los dichos que han dicho testigos protegidos, que ha dicho gente que ha tenido que ver con el crimen organizado, que se ha manejado allá por parte de algunos funcionarios en Estados Unidos, de que para las campañas de López Obrador se ha recibido pues dinero del narco, ¿sí? Algo que el reportaje del New York Times dejó bien en claro desde el principio. No hubo investigación en contra del presidente de México, porque así lo decidieron ellos allá en Estados Unidos. Nunca dijo la Casa Blanca que el reportaje es falso, como lo andan esparciendo Morena y todo su clan manipulador. Eso es importante también aclarar. Pero aún así, bueno, dice Anabel Hernández que ella tiene pruebas y que las va a presentar. Pues ojalá y no se tarde mucho y para ver qué onda, si en verdad hay pruebas y adelante. Porque si bien han sido muy fuertes las declaraciones y todos los señalamientos de Anabel Hernández, hay que puntualizar una cosa muy importante. Donde nos salga Anabel Hernández, que tiene todos mis respetos por sus trabajos periodísticos y sus libros, donde salga con la trastada de que esas pruebas terminan siendo lo mismo que lo que dijo el gobierno de Estados Unidos para el caso de García Luna, de que tenía millones de pruebas y resulta ser que en el juicio no se presentó ni una, pues va a ser muy lamentable. Miren lo que dijo Anabel Hernández. Que yo sí tengo pruebas, que yo, más allá de lo que hayan hecho los compañeros de los medios estadounidenses, yo sí he hablado directamente con miembros del cártel de Sinaloa que estuvieron relacionados directamente con esos pagos de dinero. Yo sí hice este trabajo. Llevo 4 años haciendo esto y pronto, como yo comuniqué ya anteriormente aquí contigo, Carmen, daré a conocer todo el contenido de esta investigación que yo sí. A ver, Anabel Hernández, de una vez te lo voy a decir, te lo voy a ir adelantando. ¿Sí? De manera seria, lo que necesitamos, lo que queremos en este país son pruebas. Así. Porque fíjate lo que estás diciendo tú, que tú sí tienes pruebas. Así estás diciendo. Pero después ve lo que estás diciendo tú misma. Que yo sí tengo pruebas. Dices que tienes pruebas, pero luego dices esto. Que yo, más allá de lo que hayan hecho los compañeros de los medios estadounidenses, yo sí he hablado directamente con miembros del cártel de Sinaloa que estuvieron relacionados directamente con esos pagos de dinero. Yo sí hice este trabajo. Ojo, fíjate lo que estás diciendo. Estás diciendo que tienes pruebas. Si tus pruebas, de una vez hay que irlo dejando bien. Si tus pruebas son lo que te dijeron miembros del cártel de Sinaloa con los que hablaste, si solamente son dichos, va a quedar todo el asunto como ha quedado hasta ahora, Así hay que dejarlo bien en claro. Con todo respeto para Anabel Hernández. Lo que necesitamos es que de veras haya pruebas. ¿Sí? Y las pruebas no son, porque hasta ahorita ya hay que dejarlo bien en claro, tanto para el caso de García Luna, aunque ya lo hayan sentenciado en el gobierno de Estados Unidos por darle gusto aquí a López Obrador, a cabo él les da más gusto, porque fíjense, el gobierno mexicano que decía que no se iba a convertir en patio trasero, terminó aceptando recibir 30,000 migrantes al mes deportados de Estados Unidos. Y eso hay que sumarle los que vienen del sur. Por eso no es de extrañar que ya para donde volteemos los ciudadanos mexicanos, pues vemos un migrante, o 2, o 3, o 10. Se está llenando de migrantes aquí.
Porque más allá del fenómeno migratorio que se ha venido dando, está también el acuerdo que ese sí se calla el gobierno de López Obrador y todo su clan, el acuerdo del que aquí les hablé y les leí, ¿sí? Porque yo sí presento la información, ¿sí? En un programa ya hace tiempo se los presenté, ¿sí? de que terminó acordando el gobierno mexicano dar asilo a 30,000 migrantes deportados de Estados Unidos al mes. Eso nunca lo dijeron. Entonces, por eso les digo que ellos son los que a final de cuentas están saliendo ganones. Pero por darle gusto a López Obrador, que es lo que a mí me ha dado la impresión, es mi opinión, ¿sí? Salieron a sentenciar como culpable a García Luna sin que se presentara en el juicio prueba alguna. Esto puede poner en riesgo, porque miren, ya se ha estado aplazando, pues que ya le condenen. ¿Cuántos años le van a dar de cárcel o qué castigo se le va a dar a García Luna? Y está la posibilidad que ya le fue anunciada por la defensa de García Luna de precisamente buscar una reposición del juicio, porque de acuerdo a las leyes de Estados Unidos, de manera así normal, no bastan los testimonios, se necesitan pruebas que no den lugar a duda alguna de la culpabilidad de un imputado. Vayan ustedes a saber si no simplemente decidieron poner como culpable a García Luna para darle gusto al clan de López Obrador y al presidente de México, López Obrador. A la mera hora, conforme pasa el tiempo, resulta ser que terminan dando marcha atrás. ¿Sí? Aguas con esos detalles. Entonces, yo por eso aquí quiero dejarlo bien en claro, con todo respeto para Anabel Hernández. Si lo que tú vas a presentar como pruebas fue lo que te dijeron miembros del crimen organizado, entonces el asunto va a seguir como está hasta ahora. Simplemente, no va a haber manera de más. ¿Sí? No va a haber manera de más. Ya, que también hay que decirlo, ¿no? También hay que decirlo, que al margen del show y rollo que quieran echarse los del clan de López Obrador, de que, ay, no, es que lo de narcopresidente, que son bots pagados y que quién sabe qué, perdón, que todo es producto, y bueno, ya hasta salió a decir Noroña en un debate, que la gente que fue a protestar en el Zócalo el 18 de febrero y que gritó narcopresidente, ya hasta salió a decir Noroña que pues es que simplemente fueron a repetir la campaña millonaria que están pagando, pero que van a demostrar. O sea, todavía no han demostrado eso. O sea, todavía no lo han demostrado. Pero hay que decir que eso, hay que bombardear a las mentes débiles, aplaudidoras, ¿sí? Que con limosnas disfrazadas de pensión, ya se siente que ya les está ayudando mucho el gobierno, siendo que por el otro lado les quita lo que les da. Imagínense un adulto mayor, que los adultos mayores pues gastan mucho en medicinas, resulta ser que le llega su pensión rimbombante, la pensión del bienestar bien rimbombante, pero resulta ser que la medicina que necesita no la tiene, y que hay que esperar a ver si se la mandan de la megafarmacia. Entonces, ante la urgencia, pues va a tener que usar los mismos recursos que le da el gobierno para gastar en lo que el gobierno le deja de dar. Y que es su derecho, la salud. Entonces, bueno, ahí va el mensaje también para Anabel Hernández, ¿no? Sean buena onda. Si nos va a salir con que sus pruebas son, pues, dichos también, pues entonces vamos a quedar igual. Vamos a quedar igual, ¿no? Ojalá que de veras sean pruebas. Ojalá. Pero bueno, vamos a hablar, vamos al siguiente tema de volada. Y bueno, pues esto tiene que ver pues con lo que yo les he dicho siempre: prometer no empobrece y jala votos de los incautos. Jala votos de los que tienen mente débil, que nomás lo que ven así, como los caballos que cuando en el hipódromo, que nomás les ponen para que vean al frente y no vean todo lo demás. Pues hay que seguir mintiendo y de todas maneras, ¿sí? Con que sigamos sembrando de que la culpa es de los otros, estos se lo tragan y siguen votando por nosotros. Con eso y con migajas disfrazadas de programas sociales, de apoyos, con eso los tenemos, ¿no? Entonces,
pues hay que seguirles mintiendo, ¿no? Hay que seguirles prometiendo lo que simplemente no se va a cumplir. Según López Obrador, él ya había dicho que ya había cumplido todo. Así, que ya había cumplido todo. Que nomás de los 100 puntos, según él, de su proyecto de nación, nada más le faltaba cumplir 2 cosas. Son un montón. Él, según, ya había cumplido. Fíjense, primero hace este tipo de anuncios, dando por cumplidos, ¿no? Por supuesto. ¿Sí? Hace este tipo de anuncios y luego vean con lo que sale el propio presidente. Miren, vean esto. Ya hice el compromiso. En marzo tenemos resuelto el problema de la salud pública. Vamos a tener funcionando el mejor sistema de salud pública del mundo. Aunque se burlen mis adversarios, los conservadores y sus voceros. Es un compromiso. Toda la Secretaría de Salud, todo el sector, estamos trabajando para eso, para que la salud no sea un privilegio, un derecho del pueblo y gratuito, que el que se enferme sepa que va a tener una cama, va a tener un médico, va a tener un especialista, le van a hacer los estudios, lo van a curar y no va a necesitar hipotecar su casa, andar pidiendo apoyos o préstamos para curarse, que ese es el ideal que vamos a convertir en realidad. Ahí tienen. Ahí tienen. Por una cuestión de trabajo me tocó pasar por uno de los hospitales públicos, uno del IMSS, y sigue lo mismo, ¿eh? Los familiares afuera en la calle. Así, afuera en la calle. ¿Ese es el sistema del primer mundo? Una de las características del sistema de salud del primer mundo es que no tienen a los familiares en la calle. Y eso sigue siendo el día a día en este país. Los familiares ahí en la calle. Bueno, los enfermos, cuando ya les toca, lamentablemente, ya fallecer, no pueden ni siquiera despedirse de su familia. Porque los tienen en la calle. Y solamente uno o dos pueden entrar. Así. Y eso sigue pasando. Desabasto de medicinas todavía hay. Miren, aquí hasta pusieron un comentario, ¿no? Justamente hoy llevé a mi mamá a una cita que tiene en el IMSS. 1 hora después de la hora agendada en su cita, la atendieron. Le cambiaron un medicamento por otro más corrientito y de los 6 medicamentos, 2 no lo sabía. Solo faltó que dijeran, bienvenida a Dinamarca. No, señores, esto no sucedió. Como tampoco sucedió el anuncio, que aquí se los voy a presentar. Fíjense, hasta spot hicieron los de Morena para engañar al pueblo, hicieron este spot. Fíjense, hasta ellos mismos, porque para eso sí son buenos, para gastarse las millonadas en shows publicitarios, en eso sí. No para de veras mejorar la salud, no de veras para ayudar al pueblo de México, ¿sí? No para de veras hacer programas realmente productivos, porque por ejemplo presumen el Jóvenes Construyendo el Futuro y resulta ser que no dicen lo que aquí les presenté hace unos programas. Aquí les presenté de cómo fueron detectados pagos a propios funcionarios del gobierno de López Obrador, pagos de becas de Jóvenes Construyendo el Futuro, siendo que son funcionarios del gobierno de López Obrador. O sea, para que vean hasta dónde llega. Miren nomás lo que se aventaron. Ahí va, de 2 bocas, que decían que el 28 de febrero iba a producir, iba a trabajar al 100, produciendo 280,000 barriles diarios. Al fin y al cabo, vuelvo a repetir, prometer no empobrece y sigue jalando votos de incautos. Miren. Dos Bocas, que va a tener capacidad para 280,000 barriles de gasolinas. Ya empieza a producir a toda su capacidad el 28 de febrero. Para los que estaban muy desesperados, me gustaría que fueran y que la vieran. O sea, a ustedes les invito
ustedes les invito el 28, quiero para que vean, es una magna obra que se hizo en un tiempo récord, también con un costo muy por abajo de lo que cuesta hacer una refinería así en el mundo. Entonces ya el 28 de febrero empieza a producir ya con toda su capacidad. Gobierno de México. Fíjense, esto no lo está diciendo el PRI, el PAN, no es una campaña de desprestigio en redes sociales, es el propio gobierno de López Obrador el que lo dijo, el que presentó esto. Dice, me gustaría que fueran. No, señor presidente, tan los expertos no necesitan ir, que ellos fueron los que vaticinaron desde un principio que no iba a estar esa refinería como usted había prometido, de las veces que ha prometido. ¿Sí? Fíjense, dice que, y fíjense, como hay sobrecosto en la construcción de esa refinería, hay sobrecostos, dice que pues entonces que sale, que es un costo bajo comparado en el mundo, con lo que cuesta hacer una refinería de esas en el mundo. No, la realidad es que hay sobrecostos. La realidad es que hay negocios en los que tienen que ver amigos de sus hijos, que tienen que ver su clan. ¿Sí? Son negocios en los que también tiene que ver cercanos a la que era su secretaria de Energía, Rocío Nale. Aquí está, con red, cercanos a Nale ganan contratos en Dos Bocas. Una presunta red de negocios que involucra al primer círculo empresarial y familiar de la secretaria de Energía, Rocío Nale, se vio beneficiada con más de 6,000 millones de pesos en contratos para participar en la construcción de la refinería de Dos Bocas de 2019 y cuyo listón inaugural será cortado mañana 1 de julio. Esta nota es de junio del 2022. Fíjense desde cuándo ya se hizo el show, la inauguración y que iba a producir y que ya para este febrero iba a estar produciendo a su máxima, a su capacidad total, iba a estar produciendo 280,000. Todavía se atrevieron a hacer un spot publicitario del propio gobierno para mentirle al pueblo. De esos spots publicitarios se pagan con el dinero de los mexicanos, ¿eh? De ese que también López Obrador prometió que se repartiría con justicia en el pueblo y que todo ha sido, como lo estamos viendo, puro engaño y puro atole con el dedo al pueblo. Así tan fácil y tan rapidito, sin irnos a más. Bueno, otro tema que les quiero presentar es este es de dar risa, de veras es tremendo. Miren, inclusive ahora resulta que no le pagaron a la proveedora que hizo uniformes. Uno de esos uniformes hasta lo usó el propio gobernador de Veracruz, el gran amigo de López Obrador, que es que muy honesto y que es que muy todo, siempre dice López Obrador lo mismo, ¿sí? Y la proveedora le fue a reclamar que no le han pagado. Miren esto. Ay, nomás para entretenerse está bueno esto, miren. No me lo había dicho. Usted me dijo que me iba a ayudar y me dijo que me pagaba en julio del año pasado. Sí, pero no le conté la neta porque en verdad que es complicado. Bueno, si no es posible, me lo tenía que haber dicho en su momento. Sí, pero yo lo pensé volví a que buscar sí, y usted sí me me dijo pudo que le iba a dar colaborar. seguimiento. No hay ningún seguimiento. Ustedes me mandan a la SEP me manda al IBD y el IBD me regresa con ustedes. Me deben 1,243,000 pesos. Usted portó el uniforme que yo vendí y que no se me ha pagado. Bueno, comprende. Yo no sé de saber. Usted porta mi uniforme para cada evento deportivo, para inauguración, y a mí no se me ha pagado. Yo ni sé nada. Yo lo sé, gobernador, pero necesito que usted me ayude. Es en su gestión. Le he suplicado ayuda, ni siquiera me comporto mal. Le he suplicado que me ayude. ¿Cómo aceptaste ese contrato? Nosotros les hemos... Fíjense, ¿cómo aceptaste ese contrato? Pues es un contrato con una dependencia de su gobierno, señor Cuitlagua García. Todavía le dice a ella, ¿cómo aceptaste el contrato? ¡Oh, por fin! Ha sido más claro que
casi no sé, ¿cómo lo aceptaste? Pues no puedes confiar no puedes confiar en las dependencias de mi gobierno. Casi le faltó que le dijera eso. ¿Por qué aceptaste? Vean nomás. Vendido por cerca de 2 a 3 años en exámenes del premio estatal, premio estatal de deporte y cosas así. Llegó esta venta que era más grande. Soy una emprendedora, soy mujer trabajadora, soy veracruzana. Fue por mi situación pasada, perdón. Yo participé, hicimos el convenio, se hizo un contrato, me hicieron pago de un anticipo, fue el 50%, y quién va a esperar que no me paguen si siempre me habían pagado, contratos más pequeños. ¿Qué te ha dicho ahí? Me mandan otra vez, me mandan aquí, me mandan allá. El señor Samperio de Veracruz, el encargado del órgano de control, ya recibió mi solicitud, reconocen el adeudo conmigo, hicieron la investigación, se dieron cuenta que están mis documentos, que siempre he estado dada de alta en la hacienda como proveedor, se ha hecho todo. ¿Tienes de finanzas? Sí, en finanzas me dijeron que ellos dieron la partida para mi pago y no hubo el pago. O sea, eso fue un movimiento, sé que son independientes, se quedan en recurso al IBD y que ellos lo mueven. Gobernador, se lo agradezco, por favor. ¿Qué les parece? Bueno, en fin, eso es lo que me pareció bien cómico. Vean esto que les decía hace rato, de que tiene que ver con Fernández Noroña. Vean esto. Vamos a desmenuzarlo rapidito. No eran bots, eran personas, mujeres, hombres y jóvenes gritándole narcopresidente porque México está hasta el gorro de la irresponsabilidad y de la corrupción de Morena, de López Obrador y por supuesto de su corcholata. Vamos a demostrar que está detrás Aznar, vamos a demostrar. Fíjense, vamos a demostrar. Ellos ya lo dan por hecho cuando el mismo Noroña está diciendo, vamos a demostrar. O sea que todo eso que desde el presidente se ha estado diciendo de que es una campaña de bots millonaria que han pagado no sé quiénes y que de fuera y que no sé qué, no lo han demostrado. El propio Fernández Noroña lo reitera. Todo eso que han estado diciendo de que son bots pagados por la oposición, no lo han demostrado. Él mismo lo está diciendo en este video que les estoy mostrando. Fíjense. Tras Aznar vamos a demostrar que están atrás grandes petroleras, vamos a demostrar que están atrás una organización. Gerardo, no sean a ver, ridículos. estoy hablando del... Fíjense, vamos a demostrar. O sea, no lo has demostrado y lo das por hecho. Así. Lo que te está diciendo Kenia López Rabadán, lo que te está diciendo Fernández Noroña, ¿sí? No lo tiene que demostrar, está demostrado. Está demostrado un zócalo lleno en el que le gritaron los ciudadanos al presidente, narcopresidente. Eso está demostrado ya. Y tú estás hablando y metiendo cosas que no han demostrado. Eso se llama engañar y manipular. Tan fácil. Bueno, fíjense. El financiamiento. Están asesinando, estoy hablando del masacrando financiamiento. a mexicanos, y ustedes Estoy hablando del piensan financiamiento. que es Fíjate una cómo son. reacción orquestada. Fíjate Es cómo que son. ridículos. Fíjate cómo son. Déjame escuchar a Gerardo. A ver, tú di- A ver, empezó a decir que van a demostrar que está Aznar, que está no sé qué, que está... Ustedes se trajeron un español, Abraham Mendieta. Ustedes se lo trajeron, un manipulador de allá de España se lo trajeron aquí para manipular. Se le dijo al presidente López Obrador que estaba interviniendo en asuntos de este país y él mismo prefirió plantear que se derogue el artículo de la Constitución que faculta al presidente, ¿sí?, a echar fuera del país a un extranjero que se entrometa en los asuntos de México. Y prefirió el presidente plantear que ese artículo debería desecharse, cuando le fueron a decir de este español que es un estratega político, que han usado ustedes, los de la 4T, y no nomás es por cuestión de, dijeron que es que él nomás, que él opina, no opina. Tiene su negocio de marketing en México. Aquí se los leí hace ya tiempo en este programa y se los demostré a mi audiencia. Les leí información que da cuenta de cómo el señor ya tiene un negocio de marketing en México. Y cómo de eso ustedes no dicen nada. Ven, fíjense nomás para que vean.
Dices narcopresidente, nada más déjame preguntarte. Cientos de miles de personas sí, claro, plazas. Repitiendo la mentira que han difundido en las redes. Cientos de miles de personas defendiendo la mentira que han reproducido Gerardo, en las redes, la mentira pagada. La polarización del país. Déjame escuchar, por favor, déjame escuchar a Gerardo. ¿Cuál mentira? El gobierno de Estados Unidos nunca ha dicho que sea falso el reportaje del New York Times. Nunca. El presidente López Obrador no ha sido para desmentir un solo renglón de los reportajes que ha presentado Carlos Loret de Mola. Pero hay que decir que son mentiras y punto. Y hay que enojarse como se enoja. Fíjense nomás. Ayer tuvimos una reunión con la secretaria de Seguridad Ciudadana. Sí, con Rosa Isela Rodríguez. No hubo un solo señalamiento, ni del PAN, ni del PRI, de lo que está diciendo aquí Kenia López Rabadán. A ver. Momento. Cuando se hacen ese tipo de reuniones, eso es lo que no dice Noroña, porque es parte de la manipulación. Por supuesto que no va a entrar en una reunión seria, ¿sí? Como esa que está diciendo Fernández Noroña. No va a entrar un señalamiento de narcopresidente porque en esas reuniones desde un principio, ¿sí? Viene bien estipulado cuáles son los temas a tratar. Por supuesto que no hay cabida para una situación de narcopresidente que no ha sido y que ha quedado ya demostrado, que se sabe que no hay investigación ni acusación formal. Todo lo que ha habido son señalamientos de testigos protegidos, de funcionarios estadounidenses que indagaron, pero que el propio gobierno de Estados Unidos no quiso investigar. Por lo tanto, no hay acusaciones. ¿Cómo se va a tratar en una reunión de seguridad que haya entre la Secretaría de Seguridad y los otros secretarios? ¿Cómo se va a tratar un tema en el que no hay siquiera una acusación formal? Sí, tan fácil. Pero bueno. Un solo señalamiento. Nunca se habló de narcopresidente, nunca se habló de narcocandidata, nunca se habló que eso fuera un problema, nunca. Se reconoció que hay un problema de seguridad, que aquí están los datos positivos. Fíjense, dice que se reconoció que hay un problema de seguridad. Pues ¿que no había prometido pacificar México el presidente? Bueno. Que dan todos los lunes. Aquí los traigo, los comparto, puntuales. Los datos, inclusive de los estados que tienen más, por ejemplo, homicidios dolosos, que son estados que gobierna el PAN. Pero dice, fíjense la mentira que ahí se echó. Dice que los estados que tienen más homicidios dolosos, que son los estados gobernados por el PAN. ¿Y dónde deja Guerrero? ¿Dónde deja Michoacán? ¿Dónde deja Zacatecas? ¿Dónde deja Tamaulipas? Ahorita gobernado por Morena, ahorita. ¿Dónde los deja todos ellos? Esos son los estados más violentos. No, hay que decir que los más violentos son gobernados por el PAN. Y hay que hacer de lado todos los estados, que son más, por cierto, que los gobernados del PAN, ¿sí? Son más los estados gobernados por Morena que tienen violencia que los estados gobernados por el PAN. Así de sencillo. Ya les dije ahorita, cuántos, ¿no? Para que vean nomás hasta dónde llega. Y todavía vean cómo se va a enojar Fernández Noroña cuando a Azucena Uresti le hace mención de datos de veras duros y no de los que quiere, como dice el presidente, la manera en la que deben presentarse. Miren. Ese no es fueron el tema. Muy buenas las cifras, ¿eh? Bueno, hubo un aumento del 5%. Aquí traigo los datos. Hay disminución en homicidios dolosos, disminuciones en extorsión. ¿Pero comparado con qué, Gerardo? Pues comparados con los Porque mira, yo aquí tengo diciembre, enero, 5% de incremento. Pues tú no interrumpes. Ya se hace el victimizado de que lo están interrumpiendo. Justo cuando le da datos duros. Justo cuando le está dando datos duros a Azucena Uresti, ya se pone a reclamar que lo interrumpe. Vean nomás, para que vean hasta dónde llega la patraña. ¿Comparado con qué, Gerardo? Pues comparados con los propios gobiernos. Datos, inclusive de los estados que tienen más, por ejemplo, homicidios dolosos, que son estados que gobierna el PAN, pero que ese no es el tema. Fueron muy buenas las cifras, ¿eh? Bueno, hubo un aumento del 5%. Aquí traigo los datos. Hay disminución en homicidios dolosos, disminuciones en extorsión. ¿Pero comparado con qué, Gerardo? Pues comparados con los Porque mira, yo aquí tengo diciembre, enero, 5% de incremento. Pues tú no. Ya iba a decir, comparado con los gobiernos de ellos.
Pero cuando le da el dato duro a Susana Uresti, ahora sí ya se molestó y de que lo están interrumpiendo. Vean. 5% de incremento. Pues tú no interrumpes para nada. Si son 3 contra 1 no tengo problema. No, ¡ay! Si son 3 contra 1. Así es como se las gasta Fernández Noroña. ¿Y todo para qué? Para seguir el show nada más. Porque obviamente ellos asumen, Fernández Noroña, López Obrador, Claudia Sheinbaum, etcétera, etcétera, ellos asumen que los están viendo son su pueblo bueno. Para López Obrador y todo su clan, el pueblo bueno es el que cree lo que presenta en las mañaneras. El que no es para ver las letras chiquitas de las tablas propias que presenta López Obrador en las mañaneras, como aquí yo lo he hecho y se los he presentado. Para ellos ese es el pueblo bueno. Porque cualquiera que haga lo que hace Susana Uresti o lo que hacen periodistas, indagar, investigar, ir más allá de lo que simplemente ellos dicen, pues les prende. Les prende y se hacen las víctimas. ¿Sí? Si él dice que no tiene ningún problema porque sean 3 contra 1, según él, ¿por qué razón entonces se queja de que son 3 contra 1? De que sean 3 contra 1. Pero fíjense, lo voy a volver a repetir. En cuanto le da el dato duro a Susana Uresti, luego la victimización. Porque eso es lo que ha sido típico en Fernández Noroña siempre. ¿Sí? Miren. Traigo los datos. Hay disminución en homicidios dolosos, disminuciones en extorsión. Pero comparado con qué, Gerardo? Pues comparados con los porque mira, yo aquí tengo diciembre, enero, 5% de incremento. Pues tú no interrumpes para nada. Si son 3 contra 1 no tengo problema. No, pero mira, tú no Gerardo, interrumpes para nada a Kenia López Rabadán. No, a ver, todavía no terminará el tiempo de Kenia y yo te di la palabra, Es gravísimo. Yo te di la palabra. Yo no la interrumpes a ella. Te dio la palabra cuando la tenía Kenia López Rabadán. Te dio la palabra. Y eso es una interrupción a Kenia López. Ah, no, pero tú no interrumpes a Kenia, me interrumpes a mí. Sí, porque están en contra mía. ¿Y todo de dónde se derivó? De un dato duro que le dio a Susana Uresti. Porque eso es contra lo que no pueden ellos. Contra los datos duros. Por eso se terminan desesperando. Por eso una vez se terminó dejando un debate de Fernández Noroña, también con Kenia López, ¿sí? Que tuvo que traer en su lugar otro palero de la 4T, en un programa también de Susana Uresti. ¿Por qué? Porque los datos duros es lo que no aguantan. Para ustedes, señores de la 4T, para ustedes, los mexicanos, lo que debemos entender es que aunque hay más homicidios que los ocurridos que en el sexenio de Peña Nieto, en el sexenio de Calderón, en el sexenio de Fox, en este gobierno hay más homicidios dolosos. Nosotros lo que debemos entender es que como se redujo la tendencia, entonces se redujeron los homicidios, aunque los números del propio gobierno dan cuenta de que ha habido más homicidios dolosos en este país, en su gobierno de la 4T. Esa es la forma en la que deben presentarse. Con eso es con lo que me quedo, con esa tomada de pelo. Ya nomás para rápido quiero comentar de que me sigue llamando mucho la atención de cómo bajo el caso de una menor, muy lamentable caso, de una menor que fue violada presuntamente por su tío y que un juez del Estado de México absolvió de esa situación, siguen los mismos medios haciendo hincapié en que el juez tomó la decisión porque la niña no pudo recordar lugar y la hora y no sé qué más de cuando sucedió el hecho en el que presuntamente fue abusada. Pero siguen todos, todos parejos, incluso hasta en el noticiero de Loret de Mola lo hizo él mismo, haciendo hincapié en ese hecho, en el que como la niña no supo decir de esos datos, que por eso el juez absolvió al presunto violador. Bueno, el presunto que abusó de la niña. Yo aquí les presenté la información del Poder Judicial del Estado de México que da cuenta de que la parte acusada logró demostrar, ellos sí lograron demostrar que el presunto abusador no se encontraba en ese lugar. Sí lo demostraron, sí lo comprobaron. De acuerdo al informe, fíjense, es un informe oficial del Poder Judicial del Estado de México
y ninguno de los medios decidió tomarlo. Reitero, ni conozco a la persona, ni conozco a la niña, ni conozco al violador y a mí ni me interesa. Yo siempre les he dicho, siempre hay que pugnar porque haya verdadera justicia. Y no puede haber verdadera justicia tampoco, ¿sí? Cuando se lleva a cabo una presión, ¿sí?, mediática y en redes sociales, que es producto, ¿sí?, de una difusión errónea de la información. Porque si tú nomás dices que porque la niña no le pudo decir al juez la hora y el lugar donde se ocurrió el hecho, ya por eso lo absorbió, eso es una información incompleta. Se está mal informando a la gente. Por eso la indignación corre en las redes sociales. Y la información completa es de la que dio cuenta en un comunicado el Poder Judicial del Estado de México. Si bien es cierto que la niña no pudo decir el lugar y la hora y todo eso, también es cierto que la otra parte sí pudo comprobar que el presunto delincuente, que el presunto abusador, no se encontraba ahí. Eso sí lo comprobaron. Entonces, ¿el juez qué puede hacer el juez? Pregunto yo en buena onda, ¿qué puede hacer el juez? Si hay una información comprobada y hay algo que no se comprueba, ni modo que el juez decida por algo que no se comprueba, con base en algo que no se comprueba. Ojalá que nos informen bien completo de esto. Que el juez reconoció que sí hubo los tocamientos. Ok, sí hubo los tocamientos. Pero está la prueba fehaciente de que fue ese cuate el que la tocó. De que fue ese cuate el que abusó de ella. Yo reitero, que se haga bien el trabajo. Esto lo vengo demandando desde hace tiempo. Que se haga bien el trabajo de las fiscalías. Que se haga bien el trabajo de parte de los jueces. Que todos hagan bien su trabajo. Lo que a mí me parece mal es que simplemente se le quieran señalar la parte de los jueces y no señalen el mal trabajo de las fiscalías. La persona que lleva el caso de la niña afectada, ¿está haciendo bien su trabajo o no? ¿Está de veras presentando las pruebas que deben presentarse o no? Porque fíjense bien, el que el juez reconozca que sí, la niña, que sí a la niña la tocaron, ¿sí?, hubo tocamientos hacia la niña, eso no es para decir que ya es culpable la persona. Sí está probado, sí está probado, como dice el comunicado, sí está probado que el presunto abusador no se encontraba en el lugar del presunto abuso sexual. Y les digo, yo no tengo nada que ver con ninguno. Simplemente estoy dando una opinión porque a mí me sigue pareciendo muy mal que incluso en las redes sociales y en los medios de comunicación tomen un tema para indignar a la sociedad y no le informen completo. Porque no es lo mismo que se diga que el juez, porque la niña no supo el lugar y la hora, por eso absolvió al delincuente, al presunto abusador, a decir lo que es. El juez absolvió al presunto abusador porque la niña no supo no supo dar la hora y lugar, pero que eso se suma el que está comprobado que ese presunto abusador no estaba ahí en ese lugar. O sea, informar todo, que se investigue todo y que haya justicia, caramba, pero que haya justicia en serio. Porque eso de que hasta los propios medios tratan unos asuntos de un modo y otros de otro, me parece a mí muy mal. Así como la señora que siente que se hizo una injusticia por esa decisión del juez, órale, decidió cerrar el periférico. Órale, va. Logró la señora con ese cierre de gente que la apoya y todo, lograron que con ese cierre que el Poder Judicial incluso pues ya vaya a revisar toda esta situación y adelante. Fíjense qué trato se le dio a esa situación
muy distinto al cierre que hicieron unos taxistas por una situación que se presentó en contra de un motociclista, en el que hasta la policía, como les demostré en el programa anterior, en el que hasta la policía llegó a agredir a los manifestantes. ¿Por qué unos casos sí y otros no? ¿Por qué unos sí se puede, otros no? ¿Por qué en las redes sociales le dan impulso a unos casos y a otros no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y todo parte de lo mismo, ¿eh? ¿Cómo está la información? ¿De veras se está informando completo y bien a la ciudadanía? ¿O se está llevando a cabo, se está difundiendo la información con un fin? Con un fin de choquear, ¿sí? De tener a la gente en un estado de shock, de tener a la gente en un estado de indignación, para que no piense. ¿O por qué carambas? ¿Por qué carambas hay un trabajo sincronizado para no dar una información completa? Hubo un solo medio, y aquí voy a decir el nombre, por lo menos hasta los que he visto yo sobre el tema, hubo un solo medio que sí dio cuenta de esa situación, de que sí estaba probado, ¿sí?, que el presunto abusador no se encontraba ahí, que eso sí se probó, y hubo un solo medio que lo dio a conocer, se llama Mega Noticias MX. De ahí en fuera todos bien sincronizados a simplemente decir que qué mala onda, que el juez absolvió al presunto violador nada más porque la niña no se acordó. ¿Y lo demás? Por eso les digo a ustedes, los que me ven y me escuchan, que no caigamos en dejarnos llevar por lo que dicen unos, lo que dicen otros, lo que presentan unos, lo que presentan otros, o quien sea. ¿De veras quieres tomar mejores decisiones? Por tu lado, por tu cuenta, aprovechando las nuevas tecnologías y el internet, infórmate lo mejor posible, sobre todo porque a la hora de votar es muy importante, es muy importante votar informado, pero informado bien, y no por las campañas, y no por lo que dicen las encuestas. Infórmate bien, consulta tu bolsillo y consulta tu familia, si realmente está mejor con este gobierno o no. Si ha estado mejor con otros gobiernos respecto a este o no. ¿De veras te alcanza más? ¿Si de veras se ha recuperado el poder adquisitivo como prometió la 4T o no? ¿De veras se ha pacificado México o no? ¿De veras las obras de López Obrador que dijo que a estas alturas deberían de estar funcionando y beneficiando al pueblo, lo están haciendo o no? Así de fácil. ¿De veras los que van ahorita a los hospitales, de veras ha mejorado el sistema de salud de México o no? ¿De veras, al margen de lo que digan quien diga, de veras se solucionó el problema del desabasto de medicinas con el show de la megafarmacia o no? Y con base en eso hay que externar nuestro voto. Téngalo por seguro que haciéndolo así, el 80% de la decisión que tomaron a la hora de votar es la correcta. Lo demás es show, chisme y engaño al pueblo. Gracias, amigos, por haberme acompañado aquí en este programa. Estén pendientes del próximo. No olviden dejar sus comentarios y sus likes en los videos de repetición. También no se les olvide, amigos, suscribirse, que si no estás suscrito, suscríbete a este canal YouTube y dale click a la campanita para que recibas cada comentario nuevo de tu servidor Gerardo de la Huerta, cada programa nuevo, ¿no? Los que quieran seguirme en mi cuenta de X, antes Twitter, solamente pongan @albote y ahí me siguen. Y también en Facebook me encuentran como Gerardo de la Huerta. Todos los que quieran apoyarme para que siga esta opinión en serio, ahí en la descripción de cada video de este canal YouTube encontrarán las opciones, así como las que están pasando allí en el cintillo de la parte superior de su pantalla. Que Dios me los bendiga, amigos, pásenla chévere y nos estamos viendo.